desde el desempeño profesional en el campo ético, obviamente se puede notar de alguna manera esa demanda de una integridad ética y ciertos valores que cada institución, ya sea social, pública, privada, intenta inculcar en sus estudiantes, ¿no? Entonces, para comenzar, yo había seleccionado un video que está, obviamente, la canción es en inglés, pero está traducida, así que les voy a pedir, me gustaría escuchar si están escuchándome perfectamente, por favor. Sí, se escucha. Muy bien, gracias. Entonces, ahora vamos a poner este video que he seleccionado y ojalá puedan captar el mensaje que obviamente vamos a abarcar desde los dos puntos, ¿no? Por una parte vamos a hablar unos minutos sobre la cuaresma y luego vamos a entrar sobre esa tema tan importante sobre la comunicación o los niveles de comunicación por el que normalmente se desenvuelve nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, para ver este video, les voy a pedir que puedan seleccionar alguna frase o alguna palabra o algo que les pueda llamar la atención de cómo percibe este cantante, obviamente, esta canción que intenta tener un mensaje con la temática que hoy intentamos desarrollar. Así que voy a poner el video y me confirman si pueden observar la traducción, obviamente, y si la música igual, ¿no? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se puede ver. ¿Y el audio se escucha? Creo que no. No, no se escucha. No. El audio no se escucha. Ok, entonces dame un segundo. Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo tengo por acá. Vamos a ver, vamos a analizar obviamente la letra de la canción, pero obviamente también me interesaría que puedan escuchar la música, pero si no se está dando, entonces inmediatamente estoy compartiendo el link del video por el grupo de WhatsApp. Así podemos seguir un poco esto. Listo. Entonces les he pasado igual el video a su WhatsApp y vamos a dar seguimiento a la letra de esta canción.
Ok. Muy bien. Entonces, han podido ver por lo menos la traducción de esta canción. Me gustaría, si algunos puede escribir allá en el chat, perfecto, pero si también pueden, levantando la mano, participar, excelente. Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Qué ideas o emociones, sentimientos le trae esta canción? Doctor, Bueno, una consulta. sí. Yo no escucho nada. No sé si solo así en mi casa. Has visto, pero la traducción has podido notar. Hoy ya pasé al chat, digamos, el ¿De link WhatsApp? Sí, sí. Ah, ya. ¿Alguien ha podido seguir la traducción de la canción? Sí, doctor, yo la seguí. ¿Qué te llama la atención, Ale? Ah, los sonidos del silencio. Es como que me hizo transportar. La tenía en mi memoria. Hace mucho tiempo que no escuchaba la canción. Se me hace que la he escuchado mucho más antes. Sí. Pero recién que veo la letra, ¿no?
que siempre escuché, pero en inglés. No sé, es una buena letra, ¿no? O la oscuridad, mi vieja Sí, amiga. Sí. sí, sí. Vamos a entrar un poco más a esa letra, pero creo que tiene mucha relación con lo que estamos tratando de introducirnos en este complejo mundo de quién soy y por qué tengo miedo a decirte quién soy y cuáles son los niveles por lo que atraviesa la comunicación. Luis Zambrano. Doctor, a mí me recuerda esta canción a las que escuché a varios funerales. No sé por qué. En los pocos funerales a los que yo he podido ir, escuchar está el ritmo, no la misma canción, obviamente, sino el ritmo con una diferente letra. Y incluso en la iglesia, en algunas ocasiones, yo lo escuché. No sé si estoy confundido, pero el ritmo suena muy parecido, y más que esperanza y sin como tal traducir la letra, me trae melancolía, me trae ese recuerdo de despedir a alguien, no sé, me transmite eso. Perfecto. Gracias, Luis. ¿Alguien más? Está por aquí Alejandro Rodríguez. La frase que yo elegí, es el silencio crece como un cáncer, que nos está queriendo decir que hay que enfrentar los problemas, no hay que esconderse. Oh, el silencio crece como un cáncer. Sí. Realmente muy impactante esta frase. Gracias, Alejandro. Amira del Rocío, ¿has podido ver la letra? Amira, ¿o no has podido escuchar cómo es? No podía escuchar aquí en la presentación, pero sí, yo ya lo escucharon más antes. Y Ajá, ¿qué piensas? que todos creo que tenemos ese miedo a mostrarnos tal y como somos. Miedo. Ujú. Miedo a darnos a conocer, ¿no? Miguel, Yo más entendía que no necesito ser. ok. Gracias, Amira. Gracias. Miguel, ¿querías decir algo? Sí, sí, sí. Primero, buenas tardes, Lisa. Buenas tardes. Bueno, esta canción yo ya la había escuchado más antes. Yo creo que todo el mundo la ha escuchado en algún momento, sinceramente, porque el Ajá. ritmo es súper conocido, es una canción súper famosa. Y más que nada en el contexto, un poco de contexto que yo tenía antes de ella, es que esta canción es súper conocida por disque ser medio religiosa, ¿no? Porque habla en cierto punto de la letra sobre un dios de neón, la menciona en un momento de ellos. Ajá. Y obviamente puede ser una analogía al sonido del silencio, desde qué punto vos puedes creer en algo que no ves y solamente no lo escuchas tampoco. Ahora, en lo personal, con lo de la frase, yo me quedo siempre con la frase de que la gente oye pero no escucha, creo que dicen en una parte de su letra. Y me parece algo muy, ¿cómo decirlo? Me gustan mucho esas ironías de decir, escuchas, o sea, no, me oyes pero no me escuchas. Ajá. Me encanta escuchar eso, bueno, dada la redundancia. Ok. Ahora, en cuanto a la canción, en lo personal, la escucho pocas veces, pero las veces que la he escuchado, obviamente, te trae esa sensación de un poco de melancolía, pero al mismo tiempo de esperanza, porque obviamente hasta el título te lo dice, el sonido del silencio. ¿Cómo puedes escuchar el silencio? ¿Tiene Ujú. algún tipo de ruido el silencio? Y bueno, es una interpretación que yo le doy más. Excelente. Gracias, Miguel. Bueno, el título, Soy yo, pero no escucho. Creo que se creo que fue colgó, un se segundo. colgó.
Aló, Doctor, lo siento, he regresado, pero había un corte de luz aquí en esta zona. Menos mal que retornó, así que se me fue por unos minutos la señal. Entonces vamos a continuar. Si me escuchan bien, por favor. Sí, se lo escucha bien. sí, Listo, listo, gracias. Entonces ya, gracias por los aportes y sus respuestas a Zambrana, a Rodríguez, a Leisa, a Mira, Miguel, y seguramente los demás también ya van a ir participando, pero estoy registrando sus nombres porque hay un ítem donde se califica participación y también la parte de asistencia a clases, ¿no? Así que les animo a participar. Vamos a continuar con esta presentación ya hablando unos minutos sobre la cuaresma, que podemos encontrarlo, hoy están en los periódicos, ¿no? Y una de las fotos que he podido conseguir, por ejemplo, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, se ve. Listo. sí, Gracias. Entonces, el tiempo de Cuaresma es un tiempo litúrgico dentro de todos los otros tiempos que existe dentro del calendario de la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica está el tiempo ordinario, el tiempo pascual, el tiempo de Cuaresma, y también se habla de algunos eventos que son prácticamente grandes solemnidades que se celebran, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy, después de Carnaval, como alguno ya de sus compañeros mencionó, que después de haber celebrado, cantado y bebido y tantas otras cosas más, obviamente la iglesia ofrece este tiempo de Cuaresma como un tiempo de purificación, un tiempo de arrepentimiento y también un tiempo de poder de alguna manera elevar el espíritu que, que ciertamente, visto desde esa perspectiva, siglos atrás el carnaval estaba entendido como que todo estaba permitido, ¿no? Tomar, beber y comer hasta no más. Entonces, una forma de purificar otra vez el cuerpo y el alma implicaba pasar por este tiempo de Cuaresma. Ahora, Cuaresma, traducido sería 40 días antes de celebrar la Pascua, ¿no? Ahora, ya con esto se inicia uno de los eventos sobre lo que es la experiencia del camino a esa gran celebración que todos los cristianos cada año esperan, lo que conocemos como la Pascua, ¿no? Entonces, en ese sentido, el rito es muy importante, ¿no? Por ejemplo, el color que se usa en este tiempo es morado, y el color morado dentro de otras ciencias incluso está considerado como el color de Dios, pero también dentro de la iglesia se usa este color más para buscar el arrepentimiento y la conversión de todos los cristianos católicos en el mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, la cuaresma podríamos decir que son analógicamente los 40 años que pasó el pueblo de Israel mientras caminaba por el desierto, ¿no? Y dentro de la visión o la interpretación cristiana, está considerado como los 40 días y 40 noches que ha pasado Jesús en el desierto con mucha intención de realizar oración
y también de buscar esa intimidad con su Padre. Entonces, en ese sentido, podemos decir que tiene mucho simbolismo este tiempo, y también podemos decir que este tiempo de Cuaresma hace como que cada cristiano haga un examen acerca de su experiencia o de su vivencia, por una parte religiosa y también espiritual, ¿no? Entonces, en ese sentido podemos mencionar que este tiempo de Cuaresma está caracterizado por tres acciones muy importantes, ¿no? Uno de ellos, o si me ayudan, ¿cuál será una de esas acciones que debe hacer un cristiano? Alguien que esté un poco así cercano en su catequesis o en alguna experiencia que les hayan hablado sobre este tema. Bueno, uno de las acciones es obviamente el ayuno. Ahora, uno puede decir, pero ¿qué sentido tiene hacer ayuno, no? Obviamente hay mucha gente que tiene todos los alimentos a las horas y también de alguna manera con todo lo que implica el consumo o requiere el cuerpo humano para poder desempeñarse normalmente cada día. Sin embargo, hay gente que a veces solo vive con unas 2 comidas, o en algunos casos una comida lo multiplican por 2. Entonces, el ayuno, lo que ha intentado la iglesia es buscar que las personas que gozan o tienen un poco más puedan abstenerse durante este tiempo de Cuaresma. Por lo menos está conocido bastante tradicionalmente que los viernes de estos 40 días no se coma carne roja, ¿no? Pero sí se puede comer, por ejemplo, pescado y otras carnes. Entonces, cuando haces esa acción o ese ayuno, obviamente lo que no inviertes o no gastas durante ese día, el significado sería que puedas ayudar a otros que realmente no tienen para vivir lo suficiente, ¿no? Una segunda acción es toda esta experiencia de la oración, donde ciertamente se busca que el ser humano intente acercarse a esta experiencia de un encuentro con Jesús y también un encuentro con la comunidad cristiana, porque el cristianismo tiene que ver mucho con esta experiencia de la comunidad eclesial o la iglesia como una comunidad cristiana misionera, ¿no? Entonces, eso sería la segunda acción. Y la tercera acción, obviamente, tiene que ver con la limosna, ¿no? O sea, la iglesia tiene muchas obras sociales. Ustedes pueden conocer algunos orfanatos, también se tiene centros de niñas que han sido abandonadas por sus papás. También hay obras como personas de la tercera edad que nadie quiere hacerse cargo, lo que está conocido como los asilos. Y también ayuda a personas con capacidades diferentes. Entonces, si la gente, por ejemplo, entrega algunas cosas como limosna, ya sean bienes materiales o también bienes económicos, obviamente va a poder seguir cumpliendo con esta misión que ha asumido la iglesia, ¿no? Obviamente es más responsabilidad del Estado, pero sabemos que el Estado tiene limitaciones y a veces los abandona. Entonces esperan mucho de la caridad de los cristianos católicos comprometidos para que esto vaya adelante. Entonces, eso un poco sobre este tiempo de Cuaresma. No sé si alguien tiene una pregunta sobre lo que he indicado. ¿O todo bien? Hola. Estamos bien, todo bien. doctor. Perfecto. Muy bien, entonces, solo ya para ir cerrando esto, porque es parte del plan, por eso intento dar unos minutos.
ya para ir cerrando, aquí podemos notar claramente la gente se acerca y reciben un signo de una señal de la cruz con una ceniza, obviamente, de algunos plantas quemadas. Normalmente queman las hojas de ramos, ¿no? Y de allí lo preparan con algunos, lo preparan para que de tal forma te puedan hacer ese simbolismo. Pero lo que llama la atención, y creo que probablemente aparezca en su examen, es esta frase que te lo dicen, ¿no? Recuerda que eres polvo y polvo volverás a ser. Es una frase muy, muy, muy impactante igual. Así que se puede comentar bastante de esto, pero también desde la antropología podemos decir que nos hace notar claramente que somos prácticamente muy frágiles y vulnerables y que no somos tan omnipotentes y poderosos eh, para decidir sobre si seguir viviendo en realidad o en algunos casos puede ser después de experiencias existenciales que se pasa como la muerte, uno como que a veces dice no estoy preparado y por eso también aparece el miedo, ¿no? Entonces, pero esa frase es muy, muy significativa, implica esa vulnerabilidad, esa fragilidad del ser humano que no tiene tanto poder como parece, ¿no? Entonces, dicho eso, yo creo que avanzamos a lo que tenemos planificado para avanzar en el contenido de nuestra materia, ¿no? ¿Se ve la pantalla? ¿Está avanzando las diapositivas o no? Sí. Ok. Entonces, aquí pueden ver ustedes una imagen histórica dentro de el norte de Italia, en Florencia, Firenze en italiano. Lo que muchos cuando visitan estas zonas tratan de sacarse recuerdos y fotos allá. Es el Ponte Vecchio o el Puente Viejo, ¿no? Ahora, ustedes dirán, ¿por qué tiene que ver aquí un puente y que esté en Italia y todo esto? Bueno, lo que hemos ido hablando acerca de la importancia de cómo uno puede irse conociendo, tiene que ver mucho de que la vida está hecho de encuentros y en ese sentido estos encuentros, si no existiera este puente, sería difícil pasar de una orilla hacia la otra. Entonces, eso también implica que se debe buscar una comunicación cada vez más transparente, más sincera, y que estos encuentros sean, obviamente, de crecimiento, de aprovechar el día, de aprovechar los momentos que ustedes tengan de crecimiento personal, de crecimiento profesional, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, les había preguntado la clase anterior sobre sus vivencias, tanto positivas, negativas, pero también había una segunda pregunta donde hablábamos acerca de cuáles son los niveles de comunicación por el que normalmente te conduces o avanzas o dentro de tus relaciones interpersonales llevas adelante. Entonces, ahora 5 niveles de comunicación y para esto obviamente las imágenes que pueden en este momento ayudarnos a entrar en esta reflexión que me parece fundamental conocerlos, estos 5 niveles de comunicación, porque nos permite relacionarnos unos con otros y también comprender estos niveles nos va a permitir imaginar a una persona. ¿Qué es lo que les hace pensar esa imagen de la diapositiva?
Alguien voluntariamente. ¿En qué les hace pensar? Una persona privada de su libertad y por tanto no puede comunicarse con otras personas. Bien, gracias. ¿Tu apellido? Luis Alberto Vargas. Y obviamente se puede analizar y se puede pensar, pero cuando el ser humano realmente está privado de libertad y también cuando en algún momento es aislado, es cuando pasado puede tolerar cierto tiempo sin comunicarse, pero cuando ya pasa mucho tiempo, normalmente aparece esa necesidad en el que urge o tiene esas ganas de querer comentar, hablar hacia los demás, pero al estar privado como que no tiene otra cosa más que no se puede hablar a sí mismo, porque lo podrían decir, este tipo está mal del cerebro, o algunos dicen mal del coco, como lo quieran llamar, pero a nosotros nos parece que los 5 niveles que nosotros vamos a ir desarrollando durante estos minutos tiene que ver de alguna manera con los grados de disponibilidad que cada ser humano tiene para ir entrándose a sí mismo y también para ir revelándose hacia los demás. Entonces, en ese sentido, cuando un ser humano está en prisión, durante varios años, o también en algunas películas se ve, ¿no? Cuando alguien se termina aislado por mucho tiempo dentro de un mar, una vez que llega a pisar tierra, lo primero que quiere es contar todo lo que ha vivenciado. Entonces, en ese sentido, los seres humanos, aunque en algunos casos estemos libres, pasamos por esta sensación de estar como atados, encerrados, sin poder salir de nuestra propia prisión que hemos construido o de alguna manera hemos fabricado mentalmente y no nos deja desarrollarnos o desenvolvernos como personas que siempre estamos yendo adelante hacia el crecimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, pasar mucho tiempo dentro de una prisión, lo que pasa es que puedes acostumbrarte, esto es algo que también sucede, puedes acostumbrarte a ese temor de querer comunicar lo que está pasando. Entonces, y también afuera, ¿no? Afuera la gente a veces como que se siente aislado, aprisionado y trata de poner muros invisibles allá en el que evita darse a conocer por propia voluntad, es decir, no está obviamente encarcelado, pero por temor, como la sesión anterior ya mencionábamos, por vergüenza, intenta de alguna manera mantenerse en silencio. Y por eso la canción también, ¿no? El sonido del silencio. Entonces, en ese sentido, es muy importante poder saber que también dentro de la prisión, si tiene muchas seguridades, lo que vas a ver es mucha oscuridad, ¿no? Y eso aplicado a la vida del ser humano tiene que ver con esas sombras, con esos temores que siempre tenemos de poder comentar y sacar esas cosas que a veces nosotros mismos no nos aceptamos, ¿no? Porque tenemos una vez que ya te vas conociendo y te vas mirando al espejo, hay personas que no le gusta alguna parte de su cuerpo. Por ejemplo, en sesiones terapéuticas se puede saber que hay personas que rechazan sus manos, rechazan su estatura o también pueden rechazar el tipo de cabello, en otros casos su fisonomía a nivel facial, etcétera. Entonces, esas partes oscuras que existen en las cárceles, normalmente también lo vivimos en la vida cotidiana, pero así como existe esa parte oscura, también existe lo que llamamos la luz del día, ¿no?
La luz del día que nos permite a nosotros, de alguna manera, observar y verificar qué más hay detrás de esos muros, de esos barrotes, en el que las personas intentan movilizarse y comunicarse en medio de este drama del mundo. Y por eso es importante, de alguna manera, entrar en esa experiencia existencial de estar vivo, de darse a conocer y también de comunicarte con los demás. Y en ese sentido, consideramos que, aunque existe realmente el temor a ser rechazado, lo que normalmente tendríamos que hacer es arriesgarnos, aunque algún momento podamos ser rechazados, pero es importante saber quién eres, darte a conocer y los demás puedan saber. Aquí, por ejemplo, tengo otra imagen más. A lo mejor ustedes lo conocen. ¿Quién es? ¿Me pueden ayudar? Está compartiendo. No está compartiendo su pantalla. ¿Se ve la nueva diapositiva? No, deseo de salir. No, Doc, no se está compartiendo No, la diapositiva. Lo siento, voy a volver aquí. Había problemas. Ok, ahora. Sí, se ve. Sí, Perfecto. Entonces, ¿quién es ese personaje? ¿Quién? Dani Alves. Dani Alves. Oh, muy bien, gracias. Por lo menos estamos siguiendo la línea. Obviamente, Dani Alves se ha metido en problemas, ¿no? El año pasado y actualmente guarda detención preventiva en España. Y obviamente él tiene tantas ganas de estar libre porque él es un gran futbolista y uno de los temores que pasan por su cabeza, porque está en los periódicos, pueden revisar igual allá, es que se acostumbre a ese encierro y obviamente algunos de aquellos prisioneros que anhelaban tan desesperadamente su libertad habían estado encerrados durante tanto tiempo que cuando al fin fueron liberados, salieron a la luz del sol, parpadearon nerviosamente y regresaron en silencio a la ya familiar oscuridad de los barracones a la que se habían acostumbrado al cabo de tanto tiempo. Es decir, el ser humano es un ser que se adapta a las diversas situaciones que le toca vivir, ¿no? Y ese es un dilema que normalmente todos por la evolución hemos logrado avanzar bien, pero es un drama con el que uno se tiene que enfrentar y obviamente a veces esa invitación a tener ese encuentro con el otro de una manera empática, por lo menos también puede ser simpática, a veces está marcado por unas experiencias de agresividad, de impulsividad, de violencia, y en ese sentido se puede ver que como seres humanos hay un temor muy grande a revelarnos tal cual somos en nuestra fragilidad y desnudez de ser humano en este mundo. Y por eso es que algunos normalmente tratan, y aquí entramos a la siguiente diapositiva, espero que ahora sí esté avanzando. Normalmente algunos tratan y buscan de revelarse tal cual como son, pero también hay los que viven en un mundo de apariencias, ¿no? Entonces, eso es un tanto la paradoja de la vida y eso de estar luchando consigo mismo entre ser uno en determinados espacios y ser otro, podríamos decir, en las redes sociales donde ahora todo se sabe la vida de la gente. Entonces, en ese sentido, todos obviamente quisiéramos alcanzar esta libertad que nos hace de alguna manera hijos e hijas de Dios y con la capacidad de responsabilizarnos por nuestras decisiones, pero sin embargo también está esta otra parte donde no somos
tan consecuentes en darnos a conocer tal como aparecemos al mundo, ¿no? Entonces, eso, lo único que el camino tiene que ver con el nivel de comunicación que uno quiera desarrollar o al nivel que quiera alcanzar. El camino hacia la libertad, obviamente va a tener ciertas etapas, va a ser un proceso, va a tener diferentes niveles, ¿no? Y hemos hablado ya de estos 5 niveles que hoy entramos ya a cada uno de ellos. Y me gustaría empezar por el 5.º nivel, ¿no? Normalmente se empieza por el primero, pero considero que el primero debe ser la norma, por eso lo dejo para el final. Y vamos a entrar al 5.º nivel en el que podemos hablar o considerarlo como una conversación tópica, entre comillas, o una conversación sin importancia, ¿no? O sea, una conversación automática. Cuando hablamos de una conversación tópica o automática, pues están estas preguntas que normalmente se hacen en la vida cotidiana a las personas, ¿no? ¿Cómo estás? Y la respuesta automática es estoy muy bien y se acabó. Y también, ¿cómo está tu familia? Sí, todos están bien, etcétera, ¿no? ¿Y dónde te has metido todo este tiempo que no te he visto? Ah, fui de viaje a tal vacaciones y se acabó. Entonces, son respuestas un tanto conocidas, trilladas, y por eso es que también en este nivel de una conversación tópica, en la actividad social se puede escuchar, por ejemplo, me encanta el vestido que llevas, ¿no? Entre amigas puede ser, o tal vez de algún amigo con su amiga, o algunas parejas que están casados. Gracias, y depende cuál sea la respuesta de la otra persona, ¿no? Puede decir que ya lo compró hace mucho tiempo, puede decir que lo compró en alguna boutique que estaba de oferta, puede buscar la respuesta que quiera, pero no entra más allá. Es una conversación baladí típica de unas respuestas automáticas. Y luego también cuando hay encuentros entre ciertas amistades o amigos o conocidos, si quieren, está también esta frase, ¿no? Espero que volvamos a vernos pronto. O ha sido fantástico ver o compartir esta tarde, etcétera, ¿no? Entonces, en este 5.º nivel, la conversación no tiene ninguna implicancia, todo se maneja a un nivel de apariencia, de superficialidad y obviamente se hace de una manera inconsciente, hasta convencional, en el que estas preguntas son respondidas sin mayor implicación. Y por eso nos parece muy importante esta canción que hemos escuchado, ¿no? Esta canción donde habla acerca de esta frase donde hablan sin hablar, escuchan sin escuchar y todo va creciendo como un cáncer, ¿no? Entonces, vale la pena volverlo a escuchar la canción y volverlo a analizarlo a la luz de estos 5 niveles que vamos a ir analizando sobre la comunicación. Ahora, también tenemos claro de que este 5.º nivel no tiene muchas implicancias. Aparece un 4.º nivel en el que normalmente se habla acerca de lo que les pasa a los otros, ¿no? Aquí podríamos hablar o mencionar, obviamente, algunas de las revistas que están llamadas como revistas Corazón, donde les interesa, obviamente, hacer noticia con la vida, que si les va bien a los famosos, no les va bien, sobre los políticos, qué se van diciendo. Y seguramente aquí la vida de Shakira y Piqué estaría muy bien retratada, porque en este 4.º nivel no nos interesa y tampoco la gente va tan lejos porque prefieren seguir manteniéndose en esa prisión
de su propio aislamiento sin adentrarse realmente en una comunicación que valga la pena o una comunicación que permita conocer a los demás un poquito más. Entonces, en ese sentido podemos decir que este cuarto nivel normalmente empiezan a hablar de fulano, mengano, etcétera, pero siempre es externo. Nadie toca realmente su propia vivencia, su propia experiencia, y podemos pasar mucho tiempo hablando de esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos decir que aquí todo es trivial, todo es anécdota ajena, todos andan hablando ahí sin substancia, digamos, ¿no? Todo aquello que está más a la superficie, pero no entran más adentro. Son de alguna manera tópicos que ya se conoce y que normalmente la gente vive así y no les preocupa. Entonces, en ese sentido, no se puede esperar mucho de este cuarto nivel en el que lamentablemente lo único que se sabe es lo que hace, lo que dice la gente de la farándula, o tal vez en algunos casos hasta los vecinos pueden estar implicados, ¿no? Ojalá que ustedes puedan analizarlo y pensarlo un poco mejor este nivel también, porque me parece que es importante. Y pasamos a un tercer nivel que no es menos importante, pero consideramos que en este tercer nivel ya como que ya vamos entrando un poquito en el mundo de la comunicación. Sin embargo, aún tiene sus observaciones, ¿no? En este tercer nivel, la gente comunica algo de sí. De alguna manera está dispuesto a dar un pasito más adelante y salir de esa prisión o de esa vida solitaria que no necesita tener las cadenas allá, sino porque uno mismo no se siente seguro, se aísla, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir que uno como que da un salto y quiere arriesgar a mostrar sus ideas y sus opiniones, ¿no? Y cuando ya entramos en el campo de las opiniones y también de las decisiones, obviamente desde el campo de la antropología podríamos decir que hacer antropología cristiana no nos quedamos en el campo de las opiniones. Lo que nosotros estamos tratando de buscar es comprender realmente esta complejidad de interacciones que tiene cada uno en su vida y en sus vivencias y cómo quiere configurarse hacia el futuro, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos en búsqueda de una verdad, no de opiniones. Para que nos quedemos a este nivel de ideas y de opiniones, obviamente nos basta la prensa televisiva abierta o también las de que están en cable, ¿no? Allí normalmente se vive de opiniones, se vive de ideas, pero nada más. Y si ustedes observan detenidamente, por ejemplo, un noticiero, lo único que hacen es leer en su teleprompter lo que han configurado o han obtenido de revistas, periódicos o de otras fuentes de lo que acontece en la sociedad. Y aquí, obviamente, podemos decir que la comunicación sigue siendo un tanto, a veces, censurada por una cuestión moral, porque hay cosas que la gente no acepta, no quiere o le indigna. Y normalmente también cuando estamos en este tercer nivel, normalmente se puede notar de alguna manera cómo la otra persona tiene una opinión o una idea sobre temas como prejuicios, temas como privilegios, temas como hecho lo políticamente correcto, o también sobre la cuestión de la vida moral, que hay instituciones que cuidan y consideran muy importante todo esto, incluso hasta el nivel de principios, ¿no? Y por eso
En este tercer nivel es muy importante identificar incluso ya cómo lo maneja la otra persona, su lenguaje no verbal. Y cuando hablamos obviamente del lenguaje no verbal, me gustaría escuchar algunas opiniones. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del lenguaje no verbal? Puede ser mediante expresiones como, gestos del cuerpo que damos a entender alguna acción, algo. El lenguaje corporal del cuerpo sería, ¿no? Lo que das a entender sin necesidad de hablarlo. Exacto. Dígame sus apellidos, por favor. Rodríguez Alejandro. Rodríguez. Lazarte. Lazarte. Ok. Mencionan parte de esto, ¿no? Lo que más es mostrar sin decir algo. Ahí estaría un poco esto de comunicación. Obviamente son mini expresiones allá. ¿Alguien más que quiera participar con esto del lenguaje no verbal? ¿Qué otras cosas podemos observar? Obviamente, cuando ya entramos en el campo del lenguaje no verbal, como que uno presiente que realmente lo están escuchando, también de que sus ideas y sus opiniones están de alguna manera en sintonía con lo que la otra persona va socializando. Aleisa. Doctor, por ejemplo, si usted pudiera vernos, si tuviéramos nuestra cámara, usted leería nuestro lenguaje no verbal, ¿no? Exacto. Si estamos atendiendo, si le entendemos, si no estamos de acuerdo, si no nos gusta o estamos confundidos, ¿no? Todo eso se puede ver por los gestos, las miradas, incluso las posturas que uno tiene, ¿no? Excelente, es verdad. Gracias, Aleisa. Sí, yo en esta parte sé que muchos no conectan sus cámaras, al principio algunos sí lo hacían. Vamos a romper con ese mito y ya he considerado una estrategia. Yo tengo que llegar a conocerles por lo menos de alguna forma, ¿no? Pero si siempre están así ocultos con la cámara apagada, muy difícil para mí, pero ya he considerado una alternativa de cómo lo vamos a hacer y lo voy a plantear. Pero gracias por tu excelente interpretación. Y es así. Normalmente cuando uno puede notar allá los rostros, puede ir viendo que algunos siguen el tema, se puede notar el interés, etcétera, ¿no? Pero veamos cómo nos podemos ir adaptando a esta virtualidad, que en parte da mucha comodidad porque todo puedes pasarlo ya desde tu espacio de tu casa y evitas ir a las instalaciones de la universidad, pero también tiene estas desventajas, ¿no? O sea, algunos a lo mejor justificadamente no pueden conectar la cámara porque disminuye el nivel de la señal o no sé cuáles serían sus justificaciones aquí, la verdad. Pero normalmente yo siempre he intentado mostrar la cámara y evitar este misterio de quién está detrás de cada uno de estas letras que aparecen allá en los círculos, ¿no? Entonces, podemos decir que obviamente este lenguaje no verbal a veces comunica mucho más que la expresión misma que uno puede hacer. Entonces, en ese sentido, uno al darse cuenta de que si está siendo recepcionado, siendo escuchado, puede continuar con esa capacidad de poder mostrarse a los demás, o también puede empezar al darse cuenta que no está siendo, de alguna manera, no está siendo recepcionado su mensaje o sus opiniones o sus decisiones, entonces también puede cambiar de parecer y como que otra vez refugiarse
en ese silencio o en esa prisión que normalmente, simbólicamente hablo, que normalmente nos construimos o nos fabricamos porque sospechamos o pensamos que los otros no nos toman en cuenta o no nos toman en serio sobre lo que vamos planteando. Entonces, en ese sentido, es muy importante la retroalimentación y tal vez algún día todas esas vivencias que vayan teniendo cuando van planteando sus opiniones, sus decisiones, sean escuchados realmente y no solamente aquí implica el discurso verbal, ¿no? También implica de alguna manera ya lo que está muy conocido, ver un tanto tus perspectivas y tus intenciones que tú puedas tener sobre determinadas temáticas. Obviamente aquí, si lanzáramos el tema del carnaval, muchos opinarían y plantearían su visión, su postura, etcétera, porque ya se viene el curso de fin de semana, ya pasó el curso en Oruro, etcétera. Pero a veces esta comunicación se puede manejar a ese nivel. Entonces, en ese sentido, podemos decir que ojalá en un determinado momento pueda haber esa sincronía entre la parte racional y la parte emocional. A no ser que obviamente amerite el tema o la situación otra forma de comunicación. Porque uno se comunica también dependiendo del contexto en el que se encuentra. Y en ese sentido podemos decir que es importante identificar estos parámetros. Entonces estoy volviendo a compartir mi pantalla. Aquí lo que vamos a dar un paso más. Hemos desarrollado ya el quinto nivel, el cuarto nivel. Acabamos de cerrar el tercer nivel y vamos a entrar al segundo nivel. Cuando entramos al segundo nivel, obviamente me parece que ya algo metafóricamente podríamos decir, empezamos a tocar la parte más sensible o empezamos a tocar la parte que te compromete. Y aquí sí me gustaría mencionarles una breve anécdota que me parece interesante y creo que amerita este segundo nivel. Comentan que un día se encontraron en una reunión un chancho y una gallina, ¿no? Y el chancho y la gallina empezaron a hablar y dijeron que habían recibido invitaciones para ir a un evento y dijeron que los dos estarían presentes porque era muy importante contactar o seguir haciendo crecer su capital social dentro del reino animal, ¿no? Sin embargo, el día del día, la gallina mandó su representante y en este caso mandó los huevos para ese evento. En cambio, el chancho tuvo que sacrificarse y mandar obviamente la carne para que terminen haciendo los chicharrones, ¿no? Entonces, la diferencia entre alguien que manda a su representante y alguien que va personalmente implica ese nivel de compromiso, ¿no? Ese nivel de cuánto estás dispuesto a revelarte y a darte a conocer desde este nivel ya un tanto más profundo sobre los sentimientos. Es decir, no solamente revelas opiniones, no solamente ideas, tampoco solo decisiones, sino que realmente cuando está implicado los sentimientos, las emociones, es cuando claramente uno quiere compartir y quiere comprometerse. Y lo cierto es que las cosas que más claramente diferencian a unos de los demás es a este nivel de comunicación, porque realmente dan a conocer o se muestran en ese nivel de vulnerabilidad expresando su preferencia.
su preferencia por su partido político, o también hablando acerca de su equipo de fútbol preferido. Y podemos ir mencionando otras más, pero vamos a ir desarrollando esto. Lo que nos parece importante es que aquí no solamente se maneja a un nivel de ideas, pensamientos, opiniones. Aquí en este segundo nivel, obviamente lo que estamos intentando ingresar es superar esos parámetros de etiqueta, esos parámetros de convencionales y automáticos en el que normalmente a veces transcurre la vida. Aquí uno se convence realmente de que quiere ser libre expresando sus sentimientos y sus emociones. Obviamente no lo puede hacer con todo el mundo, ¿no? Tiene que hacerlo en ambientes donde realmente se sienta seguro, donde se sienta acogido, eso es muy importante, y por eso es que se arriesga a revelar ese nivel de comunicación. ¿Por qué? Porque los sentimientos, aquí podríamos hacer incluso otra pregunta más, de decir qué es primero, ¿no? Las emociones o los pensamientos. Pero no vamos a entrar en ese debate, pero sí podemos decir que las ideas normalmente a veces son provocadas por emociones y sentimientos y donde podemos mostrar nuestras convicciones que de alguna manera son muy exclusivas de cada ser humano. Allí hablamos, ¿no? Algunos apoyarán al partido del MAS, otros apoyarán al partido de Mesa, otros apoyarán al partido de Creemos o el que existiera, digamos, ¿no? Aquí, de alguna manera, eso te da cierta vulnerabilidad y corres el riesgo de ser rechazado, ¿no? Pero aún así, a veces lo haces con orgullo porque sabes que estás defendiendo tus ideas y también estás mostrando tal cual eres. Cuando ya hablamos de los equipos de preferencia, seguramente a nivel nacional, algunos tendrán sus equipos de preferencia, y si hablamos ya a nivel internacional, también seguramente podrán mostrar eso. Pero algo que me llama la atención un poco más en este nivel es que hablamos aquí ya de lo que te apasiona, de lo que realmente te atrae a entregarte en cuerpo y alma, si quieres, a ese proyecto, a ese sueño, aunque eso implique también tener miedos y en algún momento fracasar, ¿no? Pero si es que nos manejamos a este nivel, normalmente, por ejemplo, si ves que alguien está ultrajando la tricolor de Bolivia, seguramente que te va a salir esa identidad nacional y vas a proteger y vas a defender eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos parece que un nivel, una comunicación a este segundo nivel, obviamente nos ayuda, nos muestra como personas que ya hemos ido interiorizando y profundizando cada vez más porque tenemos nuestra postura y nuestra decisión muy marcada y lo vamos a defender. Y por eso también se habla de la gente que es patriota, que canta el himno con toda la fuerza de la que es capaz, etc. Entonces, este segundo nivel de comunicación, obviamente, está esa decisión de abrirte hacia el otro, donde pueda tener un espacio dentro de tu ser, dentro de tu corazón y dentro de lo que realmente quién eres. Si pudiéramos, digamos, hacer un juego o hacer un experimento, podríamos decir, por ejemplo, ¿cómo te sientes cuando estás frente a una persona que es inteligente, ¿no? A nivel de reacción sentimental o emocional, podríamos decir que una reacción podría ser, y ello hace que te tenga envidia, ¿no? Porque tú eres muy inteligente. O también, y ello me hace sentir frustrado porque veo que no puedo alcanzarte, siempre a ti te va mejor.
En otros casos también puede decir que y ello hace que me siento orgulloso de ser tu amigo, de ser tu amiga, de poder compartir, etcétera. Y en otras ocasiones puede decir y ello hace sentirme incómodo en tu compañía porque me siento a veces menos o no tengo ideas tan brillantes como las tuyas. En otra ocasión puedes responder también y ello hace que me hace sospechar de ti que algo estás tramando, algo te estás creando, algo te traes, conociéndote, etcétera, etcétera. También puede haber una respuesta y ello hace que me sienta inferior a ti y ello hace que quisiera imitarte en algunas cosas que haces y ello hace que me gustaría salir huyendo porque no puedo sostener una conversación al nivel que tú llevas. Y finalmente, y ello me hace sentir deseos, en algunos casos, de humillarte, pero ahí ya se ve de alguna manera ante la opinión de pensar que alguien es inteligente y a nivel emocional, cómo uno va de alguna manera sosteniendo nuevas formas o percepciones de la otra persona. Y por eso, a nosotros nos parece esencial que la vida humana, y esto lo dejo como una ayuda dentro del campo profesional y también dentro del desarrollo antropológico, la vida humana tiene sus leyes y una de ellas es esta. Debemos usar las cosas y amar a las personas. Esto aún se podría reflexionar y pensar un poco más y ciertamente lo dejo a criterio de cada uno de ustedes para que lo vean cuán importante es ir introduciéndose en este nivel de la comunicación. Llegado a ese punto, obviamente llegamos a la comunicación cumbre o a la comunicación en el que de alguna manera todos quisiéramos vivir así. No siempre es posible, nos movemos en varios de estos, pero una comunicación cumbre o una comunicación de primer nivel, podríamos decir que se da en niveles donde hay transparencia en la información, en las emociones, en las opiniones, en las creencias. La sinceridad es absolutamente abierta y se puede notar claramente que la otra persona puede contar siempre con ella. Es decir, hay una empatía mutua, se buscan, son cómplices y de alguna manera en este nivel de comunicación cumbre hay amistades profundas y auténticas y también podemos decir que hay matrimonios que llegan a este nivel y cuando falla en este nivel, obviamente también los desenlaces son catastróficos y por eso algunos psicólogos y también antropólogos han mencionado de que esta comunicación en este nivel es ya un tanto más visceral, donde estás implicado y estás decidido, ¿no? Revelarte con todo lo que eres, con todo. Aquí podríamos decir, ya no existe miedo a decirte quién soy, tampoco existe solamente esa parte positiva, sino más bien hay un encuentro realmente de dos almas que se pueden entender a la perfección y están dispuestos a compartir estas vivencias a un nivel más allá del límite vulgar y conocido del quinto nivel, ¿no? Y por eso aquí podemos decir que la gente como que puede de alguna manera saborear ciertos indicios de felicidad y también podemos decir que de alguna manera aquí, ya cerrando con la canción que teníamos al principio, podíamos decir que aquí realmente la gente se comunica, se escucha y obviamente el silencio de la comunicación que crece como un cáncer está descartado. Entonces, me parece muy importante estos 5 niveles. Espero que les pueda ayudar en su campo de su desarrollo como personas
Y quisiera cerrar, obviamente, ya esta parte de la sesión con esta frase de un gran hombre, que él dice: no es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. Nelson Mandela. Entonces, así llegamos a finalizar esta sesión. Y si hubiera alguna pregunta, pues adelante. Y si no, también algún comentario, inquietud a todo lo que hemos ido planteando. Les escucho. ¿Aló? Tengo una pregunta, Doc. Adelante. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen alguna deficiencia, ya sea en el caso de las personas que no pueden hablar, los mudos, a las personas que no pueden oír? ¿Dejarían de ser menos personas o menos humanos por esa imposibilidad de poder comunicarse, digamos, que de cierta forma nos hace humanos, pese a que han desarrollado otras formas, ¿no? Sus propios sistemas, pero no es lo mismo, digamos, que uno pueda hablar, escucharlo? No sé cuál sería la perspectiva. Muy buena observación. Gracias, Luis Zambrana. Antes de ir cerrando, ya tenemos 3 minutos. Les voy a pedir que pongan sus nombres en el chat, porque lo voy a considerar eso por la asistencia. Estoy sacando capturas de pantalla 4 y 5 de la tarde para también saber quiénes están llegando puntuales. Así que ellos igual van a ir ganando puntos. Les invito siempre a llegar hasta 4 y 5. Así empezamos todos juntos. Pero si hubiera alguna otra inquietud, adelante, pero voy a responder igual a Luis Zambrano. Bueno, aquí teníamos a alguien que comentaba que ha estado interesante la clase, excelente. Bueno, intentamos hacer todo lo mejor porque queremos que la antropología cristiana no solo esté entendida como una materia solo religiosa, porque en realidad hablamos de religión también, porque es una parte de la vida del ser humano, pero intentamos ayudar a crecer aquí como personas, ¿no? Entonces, sigan poniendo sus nombres. Creo que no les resta a las personas que tienen capacidades diferentes esa dignidad que todos tenemos como hijos de Dios. Obviamente hay limitaciones, pero lo que he podido comprobar, y también por estudios que existen, es que estas personas con esas capacidades diferentes normalmente no ocultan nada, son tan transparentes que podríamos decir viven casi al primer nivel de comunicación, y por eso es que la gente también, cuando recibe un abrazo de ellos, una mirada, un gesto, es realmente honesto, es decir, no hay esa suspicacia de hipocresía, ¿no? Entonces, en ese sentido, considero que son personas que merecen igual respeto, igual trato, aún preferente, diríamos, por su situación en el que viven. No creo que sean menos en este caso, ¿no? Pero podríamos decir mucho más sobre estas personas. Sin embargo, creo que esas limitaciones o esas vivencias de no poder ser como los demás hace que estas personas como que desarrollen otros niveles de sentidos para poder comunicarse con los demás y intentan, obviamente, con su dependencia, también querer ser felices, ¿no? Entonces, si ya no hay más preguntas, por mi parte, un gusto tener esta sesión. Y bueno, voy a esperar sus trabajos de la película y luego ya voy a subir a la plataforma. Revisen, por favor, he puesto 2 videos allá cortos ya. Y también voy a indicar lo que vamos a ver el día lunes, ¿no? Muy buenas tardes, espero que todos han puesto sus nombres allá en el chat y bueno, buen fin de semana. Alejandro. Doctor, una consulta.
sobre el trabajo. Podría ser respondido a computadora, ¿verdad? Sí, sí, sí. A Ahí esa está. computadora. Ahí está bien, señora Mendoza, gracias. No, de nada, un gusto. Buenas tardes, entonces. Buenas tardes. Hasta luego, Magister. Solo- Hasta luego.